es: vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas más duras de las que vas a soportar, de las que podéis soportar. Por el contrario, dice el apóstol, la prueba hará que seas más fuerte y Dios proveerá la salida para que puedas soportar. Habrá un éxito, una salida al final. O sea, dentro del plan de Dios, el diablo es un simple servidor, nos guste o no, le guste o no. Digo nos guste o no porque hay algunos religiosos que no les gusta darle mucho poder al diablo. Ahora, convengamos que el diablo no quiere ser servidor de Dios. No se levanta a la mañana, se pone los cuernos y dice: qué gana de servir a Dios. No es así. No tiene la intención de servir a los propósitos de Dios. Nada le gustaría más que levantar su propio reino. Pero no puede. No puede tener total autonomía, no puede. Y cada vez que el pobre procura el progreso de su propia causa, termina promoviendo la causa de Dios. Ese siempre fue el patrón del diablo en toda su existencia. ¿Se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Dios le prometió un hijo, ella no podía tener hijos, era estéril. No solo ella tenía un problema, él también era el problema de la vieja y del viejo, porque había que haber doble milagro ahí, ustedes me entienden. Durante mucho. ¿Qué hizo Satanás? Usó la cuna vacía para agitar la tensión, la disensión, la duda. El enemigo quería que Sara no confiara en Dios. Y le salió el tiro por la culata. Porque la maternidad de la anciana de 90 años dejó un legado a las generaciones que dice que Dios siempre guarda lo mejor para el final. Que aun cuando estés viejecito, viejecita, Dios te puede sorprender. ¿Y Moisés? ¿Qué me decide Moisés? Satanás y sus hordas celebrando el día que el joven príncipe tuvo que huir de Egipto. Pensaba que había hecho descarrilar el plan de Dios, cuando en realidad jugó a favor de Dios. Dios usó la derrota y el desierto para entrenar a Moisés. ¿Y Daniel? Satanás celebraba cuando se llevaban cautivos los jóvenes de Jerusalén. Dijo: ya está, aislé y puse en cautiverio a los jóvenes más piadosos. Nuevamente el efecto boomerang. Lo que Satanás pensó que era cautividad, Dios lo transformó en realeza. Y Pablo, Satanás esperaba que la prisión lo iba a silenciar. Y sí, la prisión silenció su púlpito, pero desató su pluma. Las cartas a los Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas desde la cárcel, desde la celda. O sea que Satanás ayudó a que se escribiera el Nuevo Testamento. El ganso ayudó a que se escribiera gran parte del Nuevo Testamento. Pedro es otro ejemplo. Trató de desacreditar a Jesús, Satanás, haciendo que Pedro lo negara. Y el plan resultó al revés. Porque en vez de ser un ejemplo, Pedro, de hasta dónde puede caer una persona, hoy es un ejemplo de hasta dónde Dios puede extender su gracia. Entonces, cada vez que Satanás arma un plan, le termina explotando en la cara. El diablo es el coyote de la Warner Brothers. Cuando se lo imaginen, quiero que siempre a partir de ahora lo vean como el coyote. No lo vean con alas rojas, con cara de suegra. No, tiene la cara del coyote. Desgarbado, comprando marca Acme. ¿Te acuerdan los intentos fallidos del coyote de la Warner por atrapar al correcaminos? Y sus productos marca Acme. Porque deja en claro Dios quién es el que dirige la tierra. Satanás puede pavonearse todo lo que quiera, pero Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, durante toda la vida, el enemigo hizo el papel del coyote. 2 veces. La Biblia solo 2 veces corre la cortina del espacio y el tiempo y se nos permite echar un vistazo a la apuesta más tonta de la historia. Satanás era un ángel, Lucifer, que no se contentó con estar cerca de Dios. Él quería estar por encima de Dios. No estaba satisfecho de adorarlo, quería su trono. Y según Ezequiel tenía una belleza sin comparación. Ezequiel 28:12 dice: tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría, de perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas y caminabas entre las estrellas.
Tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. El tipo caminaba pechito de paloma como un argentino por las nubes, así. Era una mezcla de Ronaldo con el talento de Messi. Y las ganas de Chicharito. Y tanto Ezequiel como Isaías describen al ángel más hermoso que cualquier criatura, sin embargo, más necio que cualquier otro ser que haya vivido. Porque el orgullo fue su caída. Entonces, la mayoría de los entendidos teólogos leen en Isaías 14:13 la descripción de la caída de Lucifer. Dicen que eso habla de Lucifer, yo lo creo. Dice, voy a subir hasta el cielo, en palabras de Lucifer. Voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas y seré como el Altísimo. No son palabras de Nabucodonosor, son palabras de Lucifer. Y debido a que trató de ser como Dios, cayó delante de Dios a través de la historia, y él se ha pasado la vida tratando de convencer al hombre que haga lo mismo, que caiga. Esa fue la estrategia que usó para decirle a Eva, come de este fruto y seréis como Dios. No cambió. Es tan egocéntrico ahora como lo era entonces. Es tan necio ahora como lo era entonces. Es tan limitado ahora como lo fue entonces. No lo olvide, todos los ángeles son inferiores a Dios, todos. Dios es omnipresente, está en todas partes a la vez. Los ángeles no pueden estar en todas partes a la vez. No pueden reproducirse, son asexuados. De manera que los ángeles que cayeron nunca se reprodujeron, la humanidad siempre fue creciendo. Son demasiado pocos demonios para tanta gente. Por eso es muy petulante decir, anoche el diablo me atacó. ¿Qué se va a atacar el diablo si no sabe ni sabe dónde vive por ahí? No, son las obras de la carne, son tus consecuencias. Pero el diablo no puede estar en todas partes. Dios es omnipotente. Los ángeles tienen el poder que Dios permite que tengan. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Los ángeles saben solo lo que Él quiere que les sea revelado. ¿Sí? Y Satanás es un ángel caído. Eso incluye a Satanás, es inferior a Dios. Y aunque los religiosos se rasguen las vestiduras, Satanás sigue estando al servicio de Dios. El diablo es tan siervo en su rebelión como lo era en los días de su obediencia. Por eso mismo Martín Lutero es el que puso este título. Martín Lutero llamó el diablo de Dios. Claro que el timador preferiría engañarnos y hacernos pensar que él es una fuerza independiente, con un poder ilimitado, pero él solo tiene el poder que Dios le permite tener. Él preferiría que nunca escucharan las palabras de Juan 4:4, vosotros sois de Dios, porque Él está en vosotros y Él es más poderoso que el que está en el mundo. Él, el que está dentro tuyo, es más poderoso. Alguien tiene que decir amén, más poderoso. Entonces Dios quiere, ¿está claro cuál es la cadena de mando? Dios está al control. Al diablo lo tiene con las riendas cortas. No sé si notaste las palabras de Jesús. Satanás os ha pedido para zarandearlos. El diablo no exige, no resuelve, no decide. Él pide, suplica, solicita. Así como pidió permiso para tentar a Job, pide permiso para tentar a Simón Pedro. Satanás no hace nada que Dios no sepa. Y Dios usa a Satanás para llevar adelante la causa de su reino. ¿Cómo usa Dios a Satanás para hacer la obra del cielo? Lo usa para entrenarnos. Se vale de él para zarandearnos. Porque todos tenemos la misma enfermedad del diablo. Hasta el más dócil de nosotros, en un momento tiene un concepto más alto de sí mismo del que deba tener. En un momento a todos, no solo los argentinos, se le vuelan los pájaros. Yo he visto mexicanos agrandados y salvadoreños agrandados como zapatillas de monja. Yo los he visto. Tal parece que Pablo también.
Porque uno va al currículum vitae del apóstol Pablo y claro, un encuentro personal cara a cara con Jesús resucitado, participante de visiones celestiales, apóstol escogido directamente por Dios, uno de los autores de la Biblia, sanó enfermo, viajó a través del mundo, escribió uno de los documentos más grandes de la historia. Pocos pueden igualar los logros de este prócer llamado Pablo. Y capaz que Pablo empezó a picarle el bichito y se empezó a autofelicitar. Y Dios, que ama a Pablo y odia el orgullo, lo protege a Pablo del pecado. Y obviamente, ¿a quién usa? A Satanás. Segunda de Corintios 12:7, por eso, para que yo no me creyera más de lo que soy, dice el apóstol, por tantas revelaciones maravillosas que tuve por haber ganado el campeonato del fin del mundo en Qatar. No sé si estaba eso, pero creo que lo hubiese mencionado. Se me ha dado un sufrimiento, una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que vino a maltratarme. No se nos dice la naturaleza de su espina, pero se nos dice el propósito, el origen, para que Pablo siga siendo humilde. Un emisario de Satanás. El emisario pudo haber sido un dolor, una debilidad, una persona que le causaba aflicción, pero sí sabemos que ese emisario lo controlaba Dios. 3 veces le pedía al Señor. No dijo, me puse a reprender al diablo. 3 veces le pedí al Señor que me quitara el aguijón. Y el Señor me dijo, que te baste mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te lo voy a quitar. El emisario estaba mandado por Dios. No te lo voy a quitar. Dios podía quitarlo, pero dijo al emisario, te quedas ahí. Y el emisario, mire que si quieres jefe, yo me voy. No, te quedas ahí. Si quieres jefecito, no pincho más, te quedas ahí. Otro ejemplo, la tentación de Job. Job 1:6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto ante la presencia del Señor y entre ellos se presentó también Satanás. El tipo se metió entre los ángeles. Buenas, está Gabriel. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Responde Satanás a Jehová y dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Anoche estuve en la casa de esta molestándola, a la que dijo el diablo. Satanás fue directo a Dios a hablar con él en el cielo. De hecho, Apocalipsis dice que lo hace día y noche acusando a los santos. El tipo entra. Sin embargo, considera el argumento de Satanás ante Dios. Estuve viendo a Job. ¿Acaso tú no lo has cercado a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición y sus bienes aumentaron en toda la tierra. Job 1:10. Satanás está muy familiarizado con quién es Job. Es obvio que en algún momento se acercó para hacerle algo, pero es consciente de la protección que tiene y la bendición. Lo que Satanás está pidiendo realmente a Dios es que quite la protección. Está buscando permiso para atacar a Job. Y Dios le dice, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, pero a él mismo no le hagas daño. Job 1:12. No lo toques a él. Empieza a matar todo, desde la suegra para abajo, pero no lo toques a él. Y nota que otra vez es un ambiente controlado. Le da el permiso, pero los parámetros de la lucha. No le da permiso, pero establece los límites. Cuidado, te estoy mirando. No lo vas a tocar a él. No lo vas a matar, mejor dicho. Quizá no entendemos el motivo de la prueba, pero entendemos el origen, la fuente. A la iglesia de Esmirna del primer siglo, Cristo le dice en Apocalipsis 2:10, no temas lo que vas a sufrir. Para probarlos, el diablo arrojará a algunos de ustedes en la cárcel y estarán así por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Y como dice un autor, escucha las palabras de Jesús. Cristo informa a la iglesia acerca de la persecución, la duración de la persecución. Va a durar 10 días. Está controlado. ¿Para qué? Para ser probados. ¿Y qué resultado va a tener? La corona de la vida. Es un test. Jesús, Dios, usa a Satanás para fortalecer su iglesia. Se vale de la pandemia para tamizar y ver quiénes venían por costumbre y quiénes realmente no hablaban de oídas de Dios, sino que lo habían visto. Al coyote de la Warner siempre le explota la dinamita en la cara. Martín Lutero dio en el blanco cuando describió al diablo como una asada
que utiliza Dios para cuidar su jardín. Y la azada nunca corta lo que el hortelano quiere conservar. Y nunca reserva y guarda lo que el jardinero quiere cortar. La azada está en las manos de Dios. No se le va a pasar la mano al diablo. Dios tiene la azada. Una parte del castigo que tiene Satanás es la frustración de que cuando él te quiere destruir, Dios lo usa para fortalecer su jardín. Y él ha sido el otro siervo durante toda su existencia. Otro ejemplo, Saúl, rey de Israel, lo consumen los celos al tipo. El tipo era Mbappé mirando a Lionel. Y David lo había eclipsado. Hacía todo mejor que Saúl, cantaba mejor, impresionaba más a las chicas, a las mujeres. Hasta mató a los gigantes que Saúl temía. Y sin embargo el tipo, en vez de elogiar las habilidades de David, que pertenecía a su ejército y era su flamante yerno, se volvió pernicioso, hostil. Y Dios, en un esfuerzo por despertar a Saúl de esos celos ciegos, mandó otra vez a su siervo involuntario, Satanás, para ayudar. Dice la Biblia, al día siguiente un espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl. Y se puso como loco dentro del palacio. Primera de Samuel 18:10. Un espíritu maligno mandado por Dios a Saúl. Dios mandó un espíritu, le ordenó a un ángel caído. Si Saúl no quería beber de la copa de la gracia de Dios, que por un tiempo beba la copa del furor del infierno. Y el Nuevo Testamento tiene un montón de esos incidentes también, de una disciplina similar. Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque toleraba la inmoralidad y le dice, entonces ese hombre deberá ser entregado a Satanás, que se destruya lo que es puramente humano, pero que el Espíritu salve cuando venga el Señor. En 1 Corintios 5:5. Hay una cosa semejante que ocurre en una instrucción que Pablo le da a Timoteo. El joven evangelista estaba como enfermándose de gente de líderes que influían negativamente. ¿Y cuál fue la instrucción de Pablo? Esto le pasó a Himeneo y a Alejandro, los cuales ya los entregué a Satanás para que aprendan a no ofender a Dios con sus palabras. 1 Timoteo 1:20. Entonces, un amor santo a veces toma la difícil decisión de entregar al hijo a las consecuencias de la desobediencia. Dios no es un bombero que dejo embarazada a quien no tengo que dejar y viene y me ayuda con el aborto. Dios no es el SWAT o el helicóptero que me salva de las circunstancias de la desobediencia. Porque un amor santo toma decisiones difíciles. Algunos santos despiertan con un golpecito cariñoso, otros necesitan un garrotazo en la cabeza. Y cuando Dios necesita darte un garrotazo, invita a Satanás. Hasta Dios le dio permiso a Satanás para que tentara a su hijo. Nos olvidamos de aquella frase, y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, Mateo 4:1. No fue el diablo el que llevó a Jesús al desierto, fue el Espíritu Santo el que lo llevó hasta allí. Y le dijo, Satanás, tienes permiso de tentar a mi hijo. Satanás es el lacayo de Dios. Se le llama el gobernante de este mundo, Juan 12:31, pero es un simple gobernante que responde ante un rey. Daniel 4:17 afirma, el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Salmo 33:10 dice, Jehová anula el consejo de las naciones y frustra los planes de los pueblos. Así que Satanás es un lacayo con correa, un perrito bajo las órdenes de un gran Dios. ¿Qué digo un perro? Un coyote. Y Dios dice cuando inician los mandatos y cuando terminan los mandatos. No es Satanás quien pone a los dictadores. No es Satanás quien dice, lo voy a poner. Porque uno dice, Satanás nos puso un presidente. No, primero lo votó el pueblo. A veces no lo votó el pueblo, pero allí Dios lo permite. Y es Satanás el que de alguna forma decide y el que lo pone y el que dice, yo voy a querer hacerlo, pero dice, no, tú no decides, yo soy el que tengo la correa. No, pero yo quiero, y lo tiene, siempre es un coyote. Siempre es un coyote. No es ese diablo que uno se imagina, es un coyote con una correa. Y él dice, yo voy a decidir hacer tal cosa, no, hasta ahí. Y más de ahí no puede pasar.
Está descrito como un león rugiente que acecha para devorar a la gente. Y Pedro dice, resístanlo en 1 de Pedro 5:9, resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos están siendo experimentados por sus hermanos en el mundo. Resiste. ¿Saben qué es resistir? Ignóralo, resiste, párate en la fe y dile, no tienes ninguna autoridad, tienes una correa así, una correa chiquitita. Las fauces del león están sufriendo. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. El diablo es un asesino por naturaleza, pero no puede decidir. Él cree que decide, no decide. El don de la vida y la muerte es algo que solo maneja Dios. Deuteronomio 32:39, mirad que yo soy Él. Fuera de mí no hay Dios. Yo mato y doy vida, dice el Señor. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Ese es nuestro Dios. Santiago 4:13. Vosotros que decís, mañana iremos a tal lado o a tal lugar y pasaremos un año y comerciaremos o como se diga. Comercializaremos, muy bien, y obtendremos ganancias. No sabéis lo que traerá mañana. ¿Qué es tu vida? ¿Eres niebla que aparece por poco tiempo y desaparece? En lugar de eso dices, tienes que decir, si Dios quiere, viviremos aquello. Si Dios quiere, haré tal cosa. Nunca dijo si Satanás quiere. Si Dios no quiere, yo no lo voy a hacer. Si esta noche llego a casa, es porque Dios me llevó a casa. Si tengo un ataque al corazón camino a casa, es porque también Dios me llevó a casa, al otro domicilio. Me llevó a casa. Satanás no tiene la última palabra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y tengo más evidencia antes de terminar para demostrar que es un simple siervo de Dios. 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay un Dios de este siglo, Satanás, que cegó el entendimiento de los ateos. Claro, él es un gran cegador. De hecho, algunos de ustedes, si no es aquí, allí en casa, están ahora ciegos, lo que significa que me están escuchando y este mensaje no los conmueve y capaz que solo están mirándolo para refutar o para criticar el mensaje. Y es porque están ciegos, no tienen papilas gustativas espirituales. Pueden que el mensaje los enoje, pero no les despierta adoración, ni pasión, ni celo, ni amor, ni resolución por obedecer. Porque Satanás es un gran cegador. La pregunta ¿es poderoso en su cegamiento? ¿Tiene la última palabra? ¿O Dios es el que hace irrumpir la luz en la vida cuando quiere? Pablo dice en 2 de Corintios 4:6, de las tinieblas resplandecerá la luz. Y resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria. Cuando Dios se propone encender luces en tu corazón, no hay demonio que lo pueda detener. Dios enciende y dice, a mirar, a verme con ojos nuevos. ¡Oh! Dios domina la voluntad de sus ángeles, y eso incluye al diablo. Manda a los espíritus malignos y obedecen. Por lo tanto, si desobedecen es porque Dios quiere que desobedezcan. Les permite desobedecer. Si Dios permitió la caída de Satanás es porque, no porque estaba indefenso, es porque tenía un propósito para esa caída. Y tal vez hoy estemos en una temporada de zarandeo, como empecé el mensaje. Y esta temporada es de tanta importancia como la temporada de cosecha. Muy importante. Porque el proceso de zarandeo nos refina, nos entrena. Nuestra oración durante esta temporada de zarandeo tiene que ser, no pedir, Señor, no quiero ser más zarandeado, sino, Señor, ayúdame a atravesar bien el proceso. ¿Están conmigo, sí o no? Que mi fe sea ratificada. El entrenamiento de David se produjo en cuevas del desierto, no en los pasillos de mármol del palacio. El entrenamiento de José fue en las prisiones de Egipto. Moisés aprendió y se volvió humilde mientras trabajaba como pastor en las arenas del Sinaí. A Jacob se le asignó el profesor Labán como instructor por 14 años. Y cada uno de estos líderes, cuando se enfrentó a un reto difícil, tuvo la oportunidad de vengarse, de negarse, de echarse atrás o escapar. No hicieron nada de eso.
David se convirtió en uno de los mayores reyes que tuvo Israel. José se convirtió en el segundo hombre de autoridad de Egipto. Moisés sacó a 2 millones de personas o 3 millones de personas de la esclavitud. Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus y ayudó a poner los cimientos para la gloriosa venida del Mesías. ¿Dónde? En el zarandeo, en el cambio de combustible. Y yo sé que por ahí a alguno aquí todavía le cuesta imaginar, o te cuesta imaginar que lo que estás viviendo podría resultar en algo bueno. Tú dices, no me digas, ¿de verdad? No inventes. Lo que yo estoy viviendo me estás diciendo que es el diablo con permiso de Dios. Me estás diciendo que estoy en un ambiente controlado para algo. Y capaz que te cuesta concebir que esa enfermedad, que esa deuda, que esa muerte puede ser un instrumento para algo digno. Y si te cuesta todavía, te doy el último ejemplo para terminar. Yo no voy a minimizar tu crisis, pero en comparación a la que te voy a contar, tu crisis es una fiesta. Un Salvador sin pecado fue cargado de pecado. El autor de la vida lo pusieron en la cueva de la muerte. La victoria de Satanás parecía segura y por fin el diablo iba ganando por diferencia de goles. No solamente había goleado, sino que había clavado el esférico en el ángulo, pasando por encima al mejor jugador del mundo que lo había dejado tendido en el suelo. A Satanás le había salido el tiro por la culata con todo, desde Sara hasta Pedro. Pero ahora le había salido las cosas bien. Todo el mundo había visto su victoria. Y él ya estaba haciendo el bailecito de la victoria. Sin embargo, de repente se ilumina el sepulcro del tercer día, retumba la roca y Satanás supo que lo habían timado otra vez. Una vez más había sido la herramienta en las manos del hortelano. Aunque un día se rebeló, el pobre desgraciado nunca dejó de ser el diablo de Dios. ¿Te imaginas cómo pierde autoridad con sus ángeles? Porque dicen, jefe, cada vez que usted hace algo sale al revés. Se pasó todo el tiempo pensando que había derrotado el cielo y en realidad lo había ayudado. Dios quería probar su poder sobre el pecado y la muerte y fue exactamente lo que hizo. Y adivina quién lo ayudó. ¿Quién crees que instigó a Judas para que lo entregue? A los fariseos para que pidan la cruz y a los romanos para que lo ejecutaran. ¿Quién crees que ayudó? El otro siervo, el viejo coyote, el legendario el coyote, trabajó para Dios en el gran plan de salvación. Y una vez más al coyote le explotó la dinamita en la cara. Solo que esta vez el cielo no es que logró algún gol en la mínima diferencia. Esta vez el diablo de Dios hizo un autogol, un gol en contra, y le dio al cielo nada menos que el campeonato para el resto de toda la historia. El otro siervo siempre está al servicio de... Alguien tiene que celebrar y aplaudir por eso. Alguien tiene que aplaudir más que eso. ¡Aleluya! Vamos, celebra, celebra, celebra al Rey. Si crees que esta palabra te tocó, dale un aplauso glorioso al Rey. Celebra, celebra, celebra al Rey de Reyes. ¡Aleluya! He aquí Dios nos dio toda autoridad. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Mi esperanza, mi sueño, mientras Dios me daba este mensaje, era decirte, no que el diablo no existe, porque caramba que existe, pero es un ángel inferior y está controlado por Dios. Y cuando te pones bajo la cobertura de Dios, Satanás va a hacer lo que Dios le permita que haga. No tengas temor. La enfermedad va a avanzar hasta donde Dios diga. La muerte va a llegar si Dios quiere llevarte a casa. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No hay nada más poderoso que tu Dios. No hay nada más poderoso que el Señor de señores. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? ¡Aleluya! Me fascina esto. Pero tengo que decirte, Satanás ha pedido para zarandearte. Y yo voy a orar para que tu fe no falte, no te falle, para que te sostengas, para que te mantengas, para que resistas. No ahora,
hasta que Cristo venga, para que tu carácter sea más fuerte, para que salgas zarandeado pero en victoria, para que no bajes los brazos, para que no creas que estás derrotado. Es parte de la historia, pero tienes que saber que estás controlado. Si hay un cerco que se abre, va a ser porque Dios lo permite, o porque tú en desobediencia abras ese cerco. La desobediencia, el pecado, te deja a expensas del enemigo. Él anda como el león rugiente buscando a qué devorar. Cuando tú te pones bajo la presencia de Dios, automáticamente la protección que vino sobre Job viene sobre ti. Y si te va a tocar es porque Dios lo permite, o tú lo permitas. ¿Cómo? En pecado, en rebelión, en obediencia. Y solito te vas y te entregas en manos de aquel que está buscando para matarte. No obstante, si dices, a pesar de mis errores, a pesar de mis yerros, a pesar de mis equívocos, yo todos los días corro a la gracia, todos los días voy a la presencia del Señor y pido su protección. Tienes que saber que no importa, no hay diabetes, no hay pandemia, no hay virus, no hay cáncer, no hay metástasis, que va a matarte si Dios no quiere que te mate. Uno, dos, tres, 1, 2, 3. Ok. Vamos a hacer una resta en este corto tiempo que estuve. No estuve mucho tiempo, pero vamos hasta aquí. La resta sería 5,45 menos 5 punto, así sería 5.45 menos 5.87. A ver, no era más, es 5.87 menos 5.45. Lo que se generó fue 42 centavos dentro de 31 minutos, que está excelente, la verdad. Lo malo es que se acabó las tareas. Ahorita cargué y pueden ver eran creo que empecé con 350, ahora solamente quedaron 110. De 350 quedaron 110 y se demora mucho en poder cargar una sola imagen. Si la carga, bueno, nosotros la trabajamos. Tiene que ser fácil, porque antes vi que habían algunas fáciles, pero esto es lo que sale. Se acabaron las tareas, puede ser que mañana la vuelvan a liberar, pero la verdad está muy bien. Dentro de 30 minutos hemos podido recibir 42 centavos. Así se va a llamar el tema y terminamos.